Entonces, muchachos, muy buenas noches nuevamente. Como les estaba diciendo, vamos a recordar algo para comprender el por qué estamos viendo en este momento filosofía. ¿Listo? Entonces, por favor, Natalia, ¿me podrías ayudar a leer esta parte que dice qué son las humanidades? Es el estudio del ser humano como ente social, enfocándose en aspectos como el comportamiento, relaciones humanas y cultura. El objeto de estudio son las actividades y el comportamiento humano. Gracias. Bueno, entonces nosotros hemos venido estudiando todo lo que son las humanidades. Dentro de las humanidades, nosotros ya vimos literatura, que es una de las ramas de las humanidades, una de las áreas de las humanidades. Ya vimos eh, lingüística, perdón, semiótica no, sino lingüística, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que la lingüística también es una de las que hace parte de las humanidades y en este momento estamos trabajando en filosofía que también hace parte de las humanidades, ¿listo? ¿Por qué estas tres hacen parte o estas de las que hemos estado hablando o las que hemos estado viendo porque hacen parte de las humanidades? Porque todas se enfocan en comportamiento, en relaciones humanas y en cultura. Si hablamos de literatura, se basa en la cultura, en las relaciones humanas, porque acordémonos que la literatura es una manera como se viene desarrollando el lenguaje, ¿cierto? De manera escrita. Y por eso existe algo que fue lo que nosotros estuvimos viendo, que se llaman los periodos históricos de la literatura o lo que también se conoce como las corrientes literarias. Entonces tenemos algo relacionado con la cultura y las relaciones humanas, el comportamiento de esa época y asimismo se desarrollaban historias, novelas, obras de teatro, poemas. Todo eso lo vimos cuando estábamos trabajando literatura, que es una de nuestras ramas de las humanidades. Luego empezamos a ver lo que era la lingüística. Entonces, dentro de lingüística vimos fonética y fonología, que eso es parte de cultura. Estuvimos viendo lo que es la semántica, estuvimos viendo también lo que era la gramática. Entonces, todo esto eh, con relación a la cultura, relación humana. ¿Por qué? Porque es una manera de entender cómo nosotros interactuamos y podemos comunicarnos con los otros, con otras personas, ¿cierto? Y ahorita estamos ya hablando de lo que es la filosofía. Listo, entonces empezamos a ver el tema de filosofía que estuvo como bastante interesante la clase anterior. Entonces vamos a seguir viendo qué es esto de las humanidades para que sigamos teniendo claro a qué hacemos referencia cuando estamos hablando de una de ellas. Entonces, bueno, esto no. A ver, ay, ese no era. Me acabo de dar cuenta que ese no era. Es que se bloquea a veces acá y no me deja mover el mouse ni nada. Ay, Dios, ¿por qué me está molestando tanto? Muchachos, ¿me pueden avisar si me escuchan? Es que se bloquea y no sé si me están escuchando. Sí, te escucho, profe, yo te Sí, te escucho. estoy escuchando, profe. Vale, vale, vale.
que esto se quedó ahí quieto, se quedó congelado y no me deja mover, no se mueve el mouse, nada. Entonces no sé si, bueno. Nosotros entonces habíamos empezado a hablar como a formularnos Profe, no se unas te escucha nada. preguntas. Listo, que es precisamente a lo que nos va. Ah, Pues yo no escucho nada. Ahora sí no te estamos escuchando, profe. Ahora bueno, sí, profe, ahora ahora, sí. hola, hola. Ay, yo no sé qué pasó con esto, está, pero bueno, entonces ahora sí. Bueno, entonces nosotros estábamos hablando de lo que es un problema, ¿cierto? Entonces estábamos diciendo inicialmente que la filosofía se va a encargar de llevarnos a un pensamiento profundo, de llevarnos a un pensamiento bastante reflexivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reflexionar? Preguntas sobre la vida. Vamos a reflexionar preguntas sobre el conocimiento, sobre la verdad, sobre la moral, preguntas sobre la mente, sobre la existencia. Entonces, habíamos visto que la filosofía, el nombre filosofía, viene de una palabra griega que se compone, o bueno, de dos palabras griegas. Una es filo y la otra es sofía. Entonces, cuando hablamos de filo, estamos haciendo referencia a amor y Sofía hace referencia a sabiduría. Entonces, la filosofía se traduce como el amor a la sabiduría. ¿Qué pasa con la filosofía? Es una curiosidad infinita. O sea, el filósofo es curioso de manera infinita. ¿Por qué? Porque queremos no solamente preguntar qué es algo, sino que también queremos preguntar por qué ese algo es eso. ¿Cómo sé que ese algo es eso? ¿Para qué me sirve ese algo? Todo el tiempo estamos preguntándonos lo mismo. Entonces, vamos a ver un problema. El primer problema que les voy a formular es, eh, a ver, ¿por qué existen las leyes? Vamos a hablar de un problema, las leyes. ¿Por qué existen las leyes? Natalia, ¿por qué existen las leyes? Perdón, jefe. Eh, ¿Por qué existen las leyes? no se le oye a la compañera.
Angie, Angie, por qué existen las leyes? Profe, para establecer normas. Para establecer normas. Bueno. Andrés, ¿para qué Las existen las leyes leyes? existen para tener control sobre algunos poderes humanos, me imagino, como la religión, la política. Es como para controlar la población humana, me parece a mí. Uy, bueno, para controlar la población. Bueno. Marisol, ¿para qué existen las leyes? Bueno, profe, yo considero que las leyes existen porque pues en todo el mundo hay leyes y pues están establecidas para que las personas, bueno, la humanidad las cumpla y en base a eso pues hay orden y hay reglamentos. Ok. Felipe, ¿cómo sabemos que que las leyes sí sirven? Cuando se está logrando control y orden en las cosas. ¿Y para Eh, qué queremos que haya orden y pues control? porque si no sería entonces muy desordenado, sería muy descontrolado y pues no. Ok, mucho desorden y mucho descontrol. Natalia, ¿para qué me sirve el orden y para qué me sirve el control? ¿Por qué necesitamos Necesitamos tener que haya orden orden y y control, control Andrés? para seguir las reglas vuelvo y repito, de la Constitución, digamos, reglas que se crearon para tener el control total. Y siempre he dicho que es para controlar la humanidad, entonces sigo con el mismo tema. Es para tratar de controlar la humanidad, porque si no tuviéramos control, pues sería como un nido de cucarachas, cada quien pasaría por encima de cada quien. ¿Y qué tiene eso Pues de tendría, malo? claro, sí, terrible, terrible, porque ¿Podemos pues pasar por imagínate que encima de otro, no? digamos que si nadie cumpliera con ese término de leyes, a juicio, cada persona podría hacer lo que se le diera vulgarmente la gana y pues eso nos llevaría a un colapso porque la humanidad estaría, aunque no estamos muy lejos de lo que está en este momento, obviamente. No, no te escuché. Mm, ok, bueno. Ahorita les voy a seguir haciendo muchas preguntas, porque vamos a estar todo el tiempo buscando como encontrar la respuesta, aunque pues obviamente encontrar las respuestas a todo, encontrar lo que sea la verdad como tal, a veces es complicado porque no sabemos en sí cuál de todas es la verdad, ¿cierto? O sea, em, podemos decir que podemos hablar de las virtudes y mientras que para unas personas hay situaciones que son buenas, para otras personas no, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar ahora por acá. Que la filosofía
nos hace llegar a un saber que es abierto y es universal. Es decir, el conocimiento nunca se va a agotar. Todo el tiempo vamos a querer conocer, todo el tiempo aprendemos, todo el tiempo tenemos la forma y los recursos para poder aprender más, para tener un saber abierto y universal, como nos dice acá, ¿cierto? No produce verdades útiles para el ser humano práctico. Entonces, no se trata de crear verdades como, ay, es que yo quiero creer que esto es así y ya, ¿cierto? Una verdad útil. No, vamos más allá de lo que podría llegar a ser la verdad. En este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando del método científico, como se ve acá, dice que siempre lleva la pregunta a su máxima expresión, es decir, va al fundamento de los problemas. Así como estábamos viendo ahorita, entonces se formula una pregunta, pero de ahí surgen otras tantas y de esas tantas otras más. Entonces, todo el tiempo estamos llevando la pregunta a su máxima expresión, ¿cierto? Bueno. Lo que es la filosofía, nos dice que la filosofía es una visión crítica, ¿cierto? Por favor, eh, Sí, profe. Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? Es la capacidad humana de inquietarse frente a los acontecimientos, revivir la Acontecimientos. percepción de lo cotidiano como si se presentara por primera vez. Imágenes del grafitero Imágenes. británico. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera imagen que vemos acá. Angie, ¿qué ves en esta imagen? Un hombre con unas flores. Nada, que tiene tapada la nariz y ¿Qué la más? boca. ¿Por qué crees que Como si las fuera a tiene tirar. esa postura? Sí. Como si fuera a tirar las flores, listo. Veo un Andrés, ¿qué ves hombre en esta imagen? revolucionario, por así decirlo, en alguna protesta, al cual le cambiaron una botella Molotov por un ramo de flores. La expresión de la imagen dice que puede derrochar amor, que puede ser, hacer una pelea como de amor o algo así, o puede ser una pelea de paz. Básicamente es una imagen simbólica, ¿no? Ok. Felipe, ¿qué ves acá? Pues yo veo a un hombre encapuchado que pues sí, pues como dijeron anteriormente, pues sí puede simbolizar como paz o como vandalismo puede ser, pues las está tirando y pues, no sé. Ok. Marisol, ¿qué ves acá? No, profe. Se ve un hombre como con un ramo de flores, como si quisiera lanzárselo a alguien o lanzarlo a algún lado. Pues específicamente no se ve así como si estuviera señalando a alguien también. Bueno, para que lanzamos flores, luego no se deberían lanzar bombas, Lanzar bombas en vez de flores. se me dicen ustedes.
No es mejor lanzar flores, claro. Igual las flores hacen cariñitos y las bombas hacen daño. Es correcto. Pues también depende de las bombas, Pero si yo porque quiero lanzar si son bombas, bombas que no van a hacer daño, ¿qué me si son impide que yo bombas lance bombas? plásticas y son bombas que son de juego, pues no importa. De decoración, no importa. Ok. Y si yo quiero lanzar bombas Ay, así no, como está triste, haciendo triste, muy triste Israel, sería, bro. Está mal porque es una guerra pero ¿por y qué en la está guerra mal? solo hay niños y mujeres afectadas. Igual el hombre pues siempre ha sido de guerra, pero los niños y las mujeres hacen un colapso sentimental para mí. Pero porque Pero luego, para nada, debería reinar ¿acaso la no paz está bien siempre. que Lo que haya pasa es que guerra? como tenemos diversos puntos de vista, pues siempre hay alguien en contra de lo bueno y en contra de lo malo. Ah, Eso, profe, pues es refuten, que refuten porque estamos haciendo desafortunadamente en filosofía. todo el Necesito que mundo respondan. va a haber guerra y porque la guerra genera dinero. La guerra, la paz no la hay 100% porque la guerra es eso, es monetario. En cambio, la paz no. Y por el sistema, los sistemas Ok. políticos, es por, eh, llamémoslo así, como porque se sientan unos países más grandes que otros, y etcétera. Bueno, bueno, muy bien. Vamos con eso. ¿Por qué, por qué se representa esta imagen de esa manera? ¿Qué creen que quería Yo creo que quería plasmar o cuál era significar la idea de que la los niños persona que pueden desarmar pintó la esa guerra. imagen? Ok. Yo creo que ¿Eso más debería ser que una costumbre o una creencia y creencia? costumbre podría ser. Profe, que los Porque pues símbolos es que son los niños, que, que los niños son símbolos de paz. Dime. Los niños son símbolos de paz. no, también las ¿Y personas solamente los adultas, niños son es los que como, pueden desarmar la guerra? es, bueno, es contradictorio en muchos aspectos, pues porque se dice que los niños tiene un corazón puro, un corazón noble, pues más que los adultos, porque son niños, ¿sí? En cambio, pues los adultos ya, en las personas adultas ya hay, llamémoslo así, hay maldad, hay pecado, hay muchas más cosas que los niños no tienen. Ujú. Natalia. ¿Será que si yo hubiera llevado niños, muchos niños, a lo de este señor, a donde este señor No, Uribe, para nada. ¿será que No, dejan de eso no va a matar servir niños? de nada, ¿Dejan profe. de matar gente? Eso es un simbolismo de amor. No, porque en la Pero guerra podríamos que acabo utilizar de los pasar, niños, ¿no? eh, habían muchos niños y no los tuvieron en cuenta, se están muriendo de hambre. Entonces los niños simplemente son utilizados bajo el concepto sentimental, no físico, porque en una guerra no respetan hombres ni mujeres ni nada. Exactamente. Ujú.
Muy bien, eso. Ojo porque es que cuando nosotros estamos haciendo esta reflexión, o sea, vemos una imagen y reflexionamos también ante ella, eso nos lleva a que no solamente lo podemos hacer, digamos, en una clase de filosofía, o sea, todo el tiempo debemos estar reflexionando sobre lo que estamos viendo. En este momento son dos imágenes, pero nosotros también podemos hacer filosofía, es decir, ese proceso de reflexión frente a otras tantas. Una imagen puede ser lo que yo veo en un periódico, una imagen puede ser lo que yo veo en las noticias, una imagen puede ser lo que vemos en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, si a mí me ponen una imagen de, no sé, de revista Semana, ¿cierto? ¿Qué es lo que está buscando ese periodista o esa periodista que yo entienda y verdaderamente yo me siento identificado o identificada con lo que yo estoy viendo? O sea, ¿cuál es mi nivel de comprensión y cuál es mi nivel de exploración con respecto a lo que está pasando? ¿Me quedo solo con lo que estoy viendo o empiezo a indagar un poco más? El por qué, el para qué, porque esto sí me sirve, por qué no, pero si yo hago esto, pues qué tiene de malo, y si yo hago aquello también qué tiene de malo, pero y esto por qué sería bueno y por qué de pronto eh, hay personas que están de acuerdo y otras que no, ¿cierto? Entonces miren que en la filosofía de una pregunta pasamos a otra y pasamos a otra, o sea, nos vamos abriendo ese campo de análisis y de exploración del conocimiento todo el tiempo. Am, Vamos a ver algo que son las ramas de la filosofía. ¿Listo? Entonces, acá en su plataforma ustedes tienen todo este material que estamos viendo, lo tienen también acá. ¿Listo? Vamos a ver eh, acá. Entonces, acá nos acaban de mencionar algo y es que se generan o se crean algo que se llaman las ciudades-estado. ¿Listo? Entonces, Estado alcanzaron una notable fuerza militar. cuando hablamos de la ciudad-estado en Grecia, resulta que, bueno, hace muchísimo tiempo, muchos siglos, había algo que se llamó la antigua Grecia, ¿cierto? Entonces, cuando en Grecia se crean estas ciudades-estado, las ciudades-estado son conocidas como la polis. Entonces, esa polis, ¿qué pasaba? Funcionaba como, como si fuera una comunidad independiente, ¿sí? Entonces, esa comunidad independiente pues tenía sus leyes, tenía su gobierno, tenía ejército, tenía dioses protectores. Entonces, no era que existiera un país, Grecia, como nosotros, digamos, lo conocemos hoy, sino que eran como una red de polis. Todas estaban unidas y entonces estaban unidas por lengua, estaban unidas por la religión, estaban unidas por cultura, ¿listo? Entonces, cada polis tenía como un centro político, un centro económico, social, religioso, y cada polis tenía algo que se llamaba la Acrópolis y la Ágora. Entonces, la Ágora era como una especie de plaza pública en donde todos los ciudadanos se reunían. Entonces, digamos que el Ágora fuera, eh, a ver, como si fuera la Plaza de Bolívar. Entonces, todo el mundo se reúne ahí, todos los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, esa era la Ágora. Entonces resulta que los ciudadanos estaban, o sea, tenían la posibilidad de participar en las decisiones políticas, especialmente en un lugar llamado Atenas. Entonces, cada polis podía tener, digamos, el régimen que quisiera, entonces la monarquía, la democracia, la tiranía, la oligarquía, o sea, como ellos quisieran llevar, por ejemplo, por así decirlo, su civilización, su gobierno, ¿sí?
Bueno, vamos a seguir por acá. Esos eran como tal las ciudades-estado. Ahora, nos habla de los centros culturales. Entonces, uno de los centros culturales, por ejemplo, en Grecia, eh, era Atenas. No sé si alguno de ustedes se habrá visto una serie de dibujitos animados que se llama Los Caballeros del Zodiaco y hablan sobre Atenas y todo eso. ¿Cierto? Entonces, miren por qué, miren de dónde sale todo este cuento, de dónde sale esa serie. Entonces, resulta que Atenas era un centro, era un centro cultural porque allí se desarrollaba la democracia, la filosofía, el arte, el teatro, la literatura, la ciencia. Entonces, eh, precisamente en Atenas era pues prácticamente la casa o el hogar de algunos filósofos bastante importantes, que es de donde se empiezan a desprender muchas cosas, que en este caso es Sócrates, que es del que vamos a hablar de pronto en la próxima clase, Platón, que era discípulo de Sócrates, y Aristóteles, que era discípulo de Platón. Entonces, si ven, eso es un hilito. Empieza Sócrates se lo deja a Platón y Platón lo que aprende se lo deja a Aristóteles. Obviamente que cada uno recoge algunas de las enseñanzas del otro, pero cada uno va a desarrollar su propia manera de llevar la filosofía. Entonces era más de Se sociedad cayó el audio. militar, era más disciplinada. Hay una película también donde hablan sobre Esparta y los dioses espartanos. Eh, la educación, digamos, en Esparta ya era más centrada en la guerra, en la obediencia. Es decir, que allá ya no había tanto interés por el arte ni por la filosofía. ¿Por qué? Pues porque le daban más protagonismo al ejército, ¿cierto? Era más de formación militar. Hay otro centro cultural que se llamaba Olimpia. Entonces en Olimpia ellos se destacaban más por los centros religiosos, los deportivos. Entonces ahí en Olimpia es donde nacen los Juegos Olímpicos. Entonces, si ven, todo nace en Grecia, porque tenemos que hablar siempre de Grecia. Hablamos de Grecia en literatura, hablamos de Grecia en lingüística, hablamos de Grecia en filosofía, hablamos de Grecia en deporte. ¿Por qué? Porque pues allá es donde nacen los Juegos Olímpicos. Entonces, los Juegos Olímpicos se hacían en honor a uno de los dioses llamado Zeus. ¿Listo? Otro centro político, entonces, era, por ejemplo, Corinto, se llama. Entonces, en Corinto era por la cuestión comercial, porque hacían negocios marítimos, o sea, la parte marítima era muy importante para ellos, la arquitectura. Entonces, ellos tenían unos templos muy bonitos en Corinto. Si se dan cuenta, el nombre de Corinto en Grecia, de ese centro cultural, también lo hay acá en Colombia, que es Corinto Cauca, ¿cierto? Entonces, en Corinto Cauca también se dan bastantes negocios, ¿cierto? Entonces, miren de dónde vienen las relaciones hasta de los nombres. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, vamos a hablar ahora de esas ciudades jónicas que nos mencionan acá en el video. Resulta que había una región en Grecia que se llamaba Jonia. Entonces, Jonia era como una de las ciudades más importantes. ¿Listo? Entonces, ella, en esa región, en Jonia,
habían unas ciudades llamadas Mileto, Éfeso, Colofón, Samos y otra, que no me acuerdo ahorita, me acuerdo es de esas. Entonces, estas ciudades tenían muchísimo contacto con culturas así como la egipcia, con los mesopotámicos. Entonces podían intercambiar muchas ideas, mucha ciencia, muchas técnicas. Entonces resulta que ¿por qué viene a nacer entonces la filosofía? Porque hablamos de las ciudades jonias, de la filosofía jónica. Entonces, ellos querían como empezar a dejar atrás esas explicaciones mitológicas, ¿cierto? Querían hablar del pensamiento crítico como nos lo proponen acá, entonces, mediante preguntas de, bueno, ¿de qué era que estaba hecho el universo? ¿Cierto? Hablan de un concepto que se llama el arjé y van a empezar a indagar, bueno, ¿cómo es que funciona la naturaleza? Entonces, a partir de ahí van a venir algunos de los principales filósofos presocráticos y es ahí donde empieza el origen de esta filosofía. ¿Listo? Resulta que, bueno, empieza una era. Antes de Sócrates van a haber unos filósofos que van a dar como un punto de partida. Entonces, resulta que había una especie de principio, ¿listo? Se crea un principio que se llama el arjé. Entonces, cuando hablamos del arjé, es algo muy importante para esta filosofía presocrática porque es como una sustancia. Entonces, el arjé es esa sustancia o ese principio fundamental de todo lo que existe. Entonces, cuando hablamos del arjé, estamos hablando del origen, del principio. Hacemos referencia a la causa, a los fundamentos. Entonces, estos presocráticos, todos estos personajes se van a preguntar de qué está hecho el universo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay detrás de todas esas cosas que cambian? Entonces, cada uno de ellos va a querer darle una explicación a esa sustancia, a ese principio fundamental que es el arjé. Entonces, empezamos, por ejemplo, con Tales de Mileto. Resulta que Tales de Mileto, él era astrónomo y era matemático. Entonces él decía, a él lo consideraban uno de los 7 sabios de Grecia, y él decía que en este caso, cuando hablamos de la sustancia, cuando hablamos del arjé, para él el arjé era el agua. Acordémonos que el arjé es el principio de todas las cosas. Entonces él creía que el agua era el arjé. ¿Por qué? Porque el agua es necesaria para la vida. El agua es necesaria para las plantas, para los animales, para los humanos, porque el agua está pues en diferentes estados. El agua puede estar en estado líquido, el agua puede estar en estado sólido, el agua puede estar en estado de vapor, ¿cierto? Como gaseoso. Entonces, el agua puede estar en diferentes estados y puede mostrar transformación. Entonces, por eso él consideraba que el agua era el arjé. Entonces, todos los alimentos, los seres vivos, pues contienen humedad y eso fue lo que Tales de Mileto logró encontrar. Entonces, él empieza a dar inicio a lo que es ese concepto de la ciencia y de la filosofía griega, porque él empieza a cambiar los mitos por la razón, ¿cierto? Entonces, después de este señor, ya él abre como las puertas a lo que va a ser el concepto del arjé y va a venir este otro personaje. Listo, vamos. Entonces, ahora vamos a hablar de Heráclito. Entonces, Heráclito también él fue otro filósofo, pero a él lo llamaban el oscuro. Entonces, a él le decían el oscuro porque
era como de un estilo, o sea, los que hablaban con él lo consideraban como que era un poco difícil, que era como raro, que era como enigmático. Entonces, por eso lo llamaban el oscuro. Entonces, él creía que todo está en constante cambio. Entonces, como todo está en constante cambio, quiere decir que el arjé, es decir, que ese principio de todas las cosas era el fuego. Entonces, él decía que el arjé era el fuego porque lo que pasa es que el fuego siempre representa cambio. El fuego es un cambio constante. El fuego se enciende, el fuego crece, el fuego se consume, pero el fuego también se transforma, ¿cierto? Entonces, por eso muchas veces cuando a nosotros nos dicen que hay que hablarle al abuelo fuego, nos dicen que el fuego nos ayuda a transmutar, es precisamente por eso, porque el fuego simboliza la energía vital de lo que mueve el universo. Entonces, según esto, para Heráclito, todo fluye y nada permanece. ¿Listo? Ahora yo quiero como discutir sobre esas dos ideas de estos dos personajes. Entonces, por un lado, Tales de Mileto, ¿cierto? Para Tales de Mileto, entonces, eh, él decía o él consideraba que el origen de todo era el agua, ¿cierto? Y mientras tanto, en este caso, Heráclito nos está diciendo que todo está en constante cambio, que nada permanece, que todo fluye. Si, digamos, yo les formulo esta pregunta. ¿Ustedes consideran que realmente todo fluye y que nada permanece? ¿Qué me dice Natalia? Todo fluye, nada permanece. ¿Hay algo que permanezca? ¿Qué dice Angie? Profe, es que no entendí muy bien. ¿Cómo? Andrés, ¿es cierto que todo fluye y nada permanece? Yo considero que sí, todo fluye y nada permanece, porque lo vemos en la naturaleza, en el cambio climático, en la evolución animal, en la evolución humana. Entonces yo creo que sí tiene razón el hombre. Ok. ¿Qué dice Marisol? Entonces, nos decía, digamos, Heráclito, que todo está en constante cambio. ¿Por qué? Porque, digamos, una de las principales ideas de Heráclito es decir que el cambio es la esencia del universo. Entonces, digamos, nosotros no nos podemos bañar en el mismo río, con la misma agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua ya no es la misma, porque el agua está fluyendo. Entonces ya el agua con la que yo me bañé en ese momento ya no está, ya quién sabe dónde está. Eh, Hablamos de una realidad, ¿cierto? Entonces, la realidad está hecha de los contrarios, la lucha de lo que son los contrarios, entonces, los opuestos. Entonces, para Heráclito, la realidad se construye a partir de opuestos. Entonces, el día con la noche, la vida con la muerte, el frío con el calor. Esa es la lucha de los contrarios. Y
Heráclito va a desarrollar la idea de algo llamado logos. Entonces el logos es una razón universal que se va a encargar de ordenar el caos, aunque no siempre sea evidente para todo el mundo. Hay una razón universal que ordena el caos. Entonces, esto con respecto a este señor Heráclito de Éfeso. Bueno. Todavía hay harta tela para cortar ahí, profe. Entonces nosotros estábamos viendo la importancia de los átomos, por ejemplo, en bioquímica, en química, que vimos un día sin química, ¿qué pasaría si no existiera la química? Es decir, si no existiera la química, no existirían, pues quiere decir que no existirían los átomos y pues si no existiesen los átomos, pues no existiríamos nosotros, prácticamente, porque todo está hecho a partir de átomos. Entonces, Demócrito y Leucipo resulta que ellos dos entran a hablar de algo llamado el atomismo. ¿Listo? Entonces, Leucipo fue maestro de Demócrito. ¿Listo? Entonces, Demócrito se conoce muchísimo. Entonces, Leucipo y Demócrito llegaron a proponer una teoría acerca que todo está formado por átomos. Entonces, para ellos, el arjé son los átomos. Entonces, los átomos, ¿por qué? Porque los átomos son indivisibles. Es decir, son unas partículas pequeñititas que son indivisibles, o sea, son eternas, son indestructibles. Los átomos están en constante movimiento. Entonces, los átomos para ellos existen en un vacío infinito. Entonces se mueven, se combinan y ya. Entonces, todo, según ellos, todo está hecho de átomos y de vacío. Entonces las piedras están hechas de átomos, el agua, los animales, el alma, el vacío. Entonces para ellos el vacío es importante para que los átomos se muevan. Según Leucipo y según Demócrito, los átomos no cambian en esencia. Los átomos se distinguen en lo que es tamaño, forma, orden, pero en esencia no tienen cambio. Mientras que, por ejemplo, todos esos mitos, los dioses que explican la naturaleza, entonces ellos ya dicen no, pero eso no, porque ellos le quieren dar una explicación más racional al mundo. Entonces, ¿será que si no existieran los átomos, todo desaparecería? Probablemente sí. Pues los átomos científicamente sí se ha demostrado que sí existen. Y pues que todo, como dice la filosofía del hombre, está hecho de átomos. Entonces, posiblemente si no existieran los átomos, no existiría nada de lo creado. O sea que, no sé, tal vez no nos hubieran creado si no hubieran átomos. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos ahorita en ciencias, ¿no? En todo esto que estábamos viendo. Para que nosotros estemos, tiene que haber un conjunto de átomos. Deben unirse los átomos para formar moléculas. Las moléculas van a formar células, ¿cierto? Entonces, si tenemos células, quiere decir que tenemos átomos. Dime. Después de la célula vienen los tejidos y luego Después de la célula van los los tejidos, aparatos. después de los tejidos van los órganos, después de los Los órganos y órganos luego los los aparatos. sistemas, después de los Ok. sistemas Estaba los perdido. aparatos y después del aparato el organismo. Ok, gracias. Ujú. Bueno, Y en sí todo está
por átomos. Entonces, estos que nosotros acabamos de ver resulta que eran parte de los filósofos presocráticos, es decir, antes de Sócrates. Pero viene un grupo que son los sofistas, que eran otro tipo de filósofos en ese tiempo, eran grandes maestros, grandes pensadores, pero entonces ellos se dedicaban a enseñarle a los jóvenes sobre retórica, sobre política, sobre oratoria. Entonces ellos cobraban por enseñar, algo que, digamos, Sócrates y Platón criticaban, ¿cierto? Entonces los filósofos decían que no había una verdad absoluta, sino que cada persona tiene su propia verdad según su punto de vista. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Cada persona tiene su propia verdad según su punto de vista. ¿Sí o no? Sí, profe, eso sí es real porque se puede ver el punto de vista distinto hasta en un truco de magia, por poner un ejemplo. Dependiendo desde el punto de vista donde lo veas, vas a notar el truco y si no, pues no vas a notar el truco. Entonces sí, todo tiene un punto de vista distinto. Ok. Entonces, cuando hablamos de una verdad según el punto de vista, estamos hablando sobre lo que es el relativismo. ¿Listo? Que era algo de lo que trabajaban los sofistas. Ahora, ellos, digamos, se encargaban de enseñar a hablar, enseñaban a argumentar de una manera persuasiva. Entonces, cuando hablamos de la democracia, hablar y argumentar persuasivamente son como dos facultades bastante útiles porque es como uno puede discutir. Digamos, en cuanto a la democracia, podemos ir a una asamblea, a un tribunal, y eso es lo que vamos a poner en práctica. La posibilidad o la capacidad de hablar, de argumentar, de ser persuasivos. Entonces, ahí se desarrolla la retórica. ¿Listo? Digamos, los sofistas se van a encargar o sea, se van a interesar en lo que es lo más práctico, ¿sí? Entonces, digamos, triunfar en la vida pública, ¿cierto? Más triunfar o más hacer en lo práctico que en lo teórico. Entonces, ellos querían, por eso, formar ciudadanos que fueran capaces de defender sus ideas, que a mí se me hace que es algo sumamente válido, que es lo que deben hacer, por ejemplo, cuando uno se está formando, lo ideal es defender nuestras ideas, ser capaces de defender siempre nuestras ideas, ¿sí? Por más que la otra persona esté en desacuerdo, pero es que mi idea vale, ¿cierto? Son puntos de vista diferentes. Entonces se criticaba muchísimo la tradición, entonces se ponían en duda, digamos, para ellos esas creencias religiosas, las normas sociales, todo eso lo iban a poner en duda. ¿Por qué? Porque siempre van a estar defendiendo, eh, digamos, esa idea de que muchas leyes eran como una convención más humana que un mandato divino. Entonces, son cosas más de la persona, más que decir que Dios dijo que esto se tiene que hacer así. Eso para ellos nace más de el hombre que de Dios. ¿Listo? Entonces, si digamos, hay un señor llamado Gorgias. Ese señor Gorgias decía algo que dice, nada existe. Y si existiera, no lo podríamos conocer ni comunicar. Nada existe. Y si existiera, no lo podríamos conocer ni comunicar. Yo sí creo que eso es verdad, profe, porque la ciencia habla de que todo lo que vemos es una
es simplemente un, ¿cómo se le llama? Un pensamiento que se hizo realidad, como cuando no existía el lápiz, pero alguien pensó en poder sacar una mina y hacer un lápiz. Entonces no existió, se creó, pero también se acaba. O sea que nada de lo que vemos es real, es simplemente una matriz, eso es lo que dice la ciencia. Uy, bueno, hablando de la Matrix, ¿no? ¿Ya se vieron la película de Matrix? Matrix recargado. Pues yo no sé, yo me he visto la 1, la 2 y la 3, yo no sé ir para adelante cuántas de ambas. Ok. ¿Alguien más se ha visto la película de Matrix? Si no la han visto, toca verla. Porque es una vaina compleja, ¿no? O sea, ver cómo podemos creer que estamos dentro de, que estamos en una realidad, pero realmente es como si nos impusieran una realidad. Entonces de ahí viene esta pregunta, ¿cierto? Nada existe y si existiera no lo podríamos conocer. Miren de dónde salen todas estas cuestiones. La filosofía ha sido muy grande. Todo esto ha nacido de gente que verdaderamente se dedicaba a pensar. Ojalá nosotros hiciéramos lo mismo también, dedicarnos mucho a pensar. Sócrates es uno de los más duros, yo creo. Desde él como que hay un punto como de crecimiento en cuanto a la filosofía y en cuanto a muchas ciencias. Eh, Obviamente, pues no, como dice ahí en el video, no dejó escritos, pero entonces algunos de sus eh, pupilos, digamos, Platón, que fue uno de sus discípulos, compartió pues cosas que aprendió de él, ¿cierto? Entonces, él era básicamente un maestro callejero, ¿sí? Porque él conversaba era con los jóvenes y con los ciudadanos en las plazas y en los mercados. Entonces, a él lo condenan a muerte porque, según en ese tiempo, se consideraba que él estaba corrompiendo a la juventud, eh, y porque él no creía en los dioses de la ciudad. Entonces, ¿cómo es que corrompía a los jóvenes de la ciudad? ¿Por qué lo van a matar? Entonces, primero que todo, porque él hablaba del conocimiento y hablaba de la virtud. Entonces, según Sócrates, saber qué es el bien lleva a obrar bien. Y dice que el mal no se hace por maldad, sino por ignorancia. ¿Ustedes qué dicen? El mal, el mal no se hace por maldad, sino por ignorancia. Piensen en individuos que según ustedes hayan hecho el mal y ahora digan, bueno, el mal no se hace por maldad, sino por ignorancia, ¿sí? No, eso es crítico porque ahí dependería de la madurez del ser, porque pues un niño puede hacer una maldad por ignorancia, pero una persona con, digamos que con sus 5 sentidos, lo hace por maldad, no por ignorancia. Ok, eso va dependiendo entonces su nivel de conocimiento frente a las cosas. ¿Qué dice Marisol? El mal no se hace por maldad, sino por ignorancia. ¿Qué dice Angie? Profe, pues la verdad yo creo que la maldad sí existe. Ujú. ¿El mal no se hace por maldad, sino por ignorancia? No creo que sea ignorancia, la verdad. No necesariamente tiene que ser por ignorancia. Ok. Ujú. ¿Qué Bueno, dice profe, Felipe? hay un Dime. postdata porque recuerda que también podríamos decir que espiritualmente sí podríamos ser ignorantes.
y al ser ignorantes espiritualmente sí podríamos cometer maldad por ignorancia. O sea, el que de pronto no conoce de Dios, digámoslo de esa manera, y tiene la oportunidad de robarse algo, de llevarse algo, de cometer la fechoría, pero de pronto pues no ha tomado su conocimiento espiritual y por ignorancia comete el error. Sí, puede pasar también, o sea, ahí sí que hay controversia en eso. Ok, acá ya estamos hablando es desde el punto de vista más espiritual o religioso, ¿cierto? Porque Sí, claro que dependiendo sí. si alguien cree en una religión o si alguien cree como En un eh, Dios, en algo en un sagrado, sí. Dios, ¿cierto? Bueno, ahora, hay otra idea que desarrolla Sócrates y es la idea de conocerse a sí mismo. Entonces, esto se llama el autoconocimiento. Entonces, no es tanto explicar la naturaleza, sino explicar al ser humano, su autoconocimiento. Em, Vamos a ver, por ejemplo, cuando nos hablan del método socrático, que era la manera como él enseñaba. Él usaba dos pasos. Uno era la ironía, es decir, fingía que no sabía, preguntaba para que otro se diera cuenta de que no sabía tanto como creía, y otro era la mayéutica. Entonces, mediante más preguntas, él ayudaba a darle luz a la verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la ironía. Eh, Felipe, ¿qué es la justicia? Pues para mí la justicia es como, pues, ¿cómo decirte? Pues cuando la gente pelea por lo justo, por lo que ellos creen que es justo y por ejemplo, sus derechos o, o necesidades, por ejemplo, ¿sí? Necesidades de derechos y pues pelean por lo justo, pelean por lo de ellos, si no se le, si no es justo para ellos. Y Ujú. ¿Qué es la justicia, Angie? ¿Qué será la justicia? Em, es como dar a la persona algo que le corresponde, sea ay, no sé. Darle lo que le corresponde. ¿Qué será la justicia, Natalia? Profe, pues yo digo que pues que es un método de pago de las consecuencias pues malas que las personas hacen. Ok, una forma de recibir como el pago frente a lo que hagamos. Sí, ¿Qué será señor. la justicia, Andrés? Profesora, la justicia. La justicia es un término que se toma para reclamar lo que se siente único o real o digámoslo así como para no retumbar en lo mismo que dijo el compañero, es la forma de que cada quien tenga lo que se merece, ¿sí? De lo justo, lo que se merece. Entonces, la justicia viene de la palabra justo, ¿verdad? De algo de lo que se merece a cada quien. Entonces, yo pienso que ahí viene la justicia, es de lo que te mereces. Si te mereces Ok. algo, pues eso es lo justo y eso es lo que te van a dar. Entonces, ¿la justicia es lo mismo que obedecer las leyes? Sí. Sí, y pues también entramos en controversia porque la justicia no es tan justa. Ya lo hemos visto en distintas cosas en nuestro propio país, ¿no? En la política,
en los derechos humanos, en la salud, bueno, en muchas cosas. Bueno, muy bien. Entonces voy a preguntar otra cosa. Si una ley es injusta, ¿obedecerla sigue siendo justo? No, obedecerla es ¿cómo le llaman? Una dictadura. O sea, es algo que te obliga a hacerlo, pero no es lo justo. Ok. O sea que, digamos, ¿podría existir justicia si alguien sale perjudicado injustamente? Sí, se ha visto en algunos casos legales en cuando de pronto alguien es acusado de un homicidio o un hurto, algo que no cometió, y con el pasar del tiempo se esclarece y se le puede dar justicia al caso, sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, por ejemplo, ¿qué es ser valiente? Ser valiente es no pensar mucho en lo que tienes que hacer, sino hacerlo. Eso es ser valiente. Ok, Tomar una determinación compleja, ¿no? ¿qué dice Felipe? ¿Qué es ser valiente? Mm, para mí ser valiente, pues, es atreverse a lo que tenemos miedo de hacer o, o algo, sí, es atreverse a hacer algo que creemos que no somos capaces de hacer, pero tomamos la valentía de hacerlo. Bueno, ¿qué será eso de ser valiente, Angie? ¿Qué es ser valiente? Profe, yo pienso lo mismo que dijo el compañero, que es como atreverse a hacer algo. Atreverse. Natalia, ¿qué es ser valiente? Profe, yo pienso igual, que cómo enfrentar pues las situaciones más difíciles y Bueno, eso. ¿el que se lanza sin pensar es valiente o es imprudente? Pensar si es Valiente. valiente. El que se lanza sin pensar es valiente. No, ¿Es valiente o es imprudente? Aunque Lanzarse también sin Valiente. podría pensar. ser imprudente, porque si no piensan claro, sí. antes de hacer las cosas. Es que muy depende de la situación. Ok. Bueno, a ver, los escucho. Yo quiero escuchar ese imprudencia. Unos dicen que es imprudencia y otros dicen que es valentía. ¿Por qué imprudencia y por qué valentía? Imprudencia yo creo que es porque no está pensando qué es lo que va a hacer. Ujú. Y valentía. ¿Por qué, digamos, el que se lanza sin pensar por qué es valiente o por qué es imprudente? Bueno, el que se lanza sin pensar es imprudente porque no lo pensó, no vio si tenía otra alternativa, puede que se equivoque. Ujú. ¿Y por qué es valiente? Ahora, vamos a hablar entonces de ese concepto de ser valiente. O sea que la valentía está unida al conocimiento del peligro. Correcto, sí, señora. Y también Sí, a la consecuencia, ¿no? O sea, esa es como la consecuencia, el conocimiento del peligro. Entonces, sí. Ok, bueno, bueno. Está buena esta situación.
Nos dicen que Platón fue uno de los discípulos de Sócrates. Entonces, él empieza a escribir algo que se llaman los diálogos de Platón, en donde uno de los personajes principales casi siempre va a ser Sócrates. Luego vamos a hablar de eso, de los diálogos de Platón. Resulta que él empieza a desarrollar algunas de las ideas basado en lo que él aprendió de Sócrates. Entonces, lo primero que va a hacer Platón es desarrollar una teoría sobre las ideas. Entonces, para él hay dos mundos. Hay un mundo sensible, que es el que nosotros vemos con los sentidos. Entonces, ese mundo sensible puede cambiar, el mundo sensible puede ser imperfecto, una silla se puede romper, ¿cierto? Y tenemos un mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas. Entonces, en el mundo de las ideas todo puede ser eterno, en el mundo de las ideas todo es perfecto, en el mundo de las ideas todo es inmutable. Entonces, yo puedo pensar en una silla y esa silla en la que yo pienso nunca se daña, ¿cierto? Eso existe en mis ideas. Es decir, es un mundo de las ideas. Entonces, según Platón, la verdadera realidad está en las ideas, no está en lo material. Entonces, él va a empezar a desarrollar el concepto del alma. Entonces, el ser humano tiene alma inmortal. Ojo, estamos hablando del alma. El ser humano tiene alma inmortal. Y el alma pertenece al mundo de las ideas. Está unida temporalmente al cuerpo, pero pertenece al mundo de las ideas. Entonces, conocer es recordar lo que el alma ya sabe, pero olvidó al encarnarse. Hay una teoría que él desarrolla que es la teoría de la reminiscencia. Conocer es recordar lo que el alma ya sabe, pero olvidó al encarnarse. ¿Qué dicen ustedes? Conocer es recordar lo que el alma ya sabe, pero olvidó al encarnarse. O sea, cuando nosotros tomamos este cuerpo, olvidamos muchas cosas que nuestra alma ya sabía. Entonces, al momento de empezar a conocer, empezamos a recordar. ¿Será que sí? No, no. ¿Será que todo lo que estamos en este momento aprendiendo es porque ya lo conocíamos en otra encarnación? Pues es que No, yo no profe, yo creo digo en las que reencarnaciones, entonces no sabría decir si se podría o no, la verdad. opino que no. Ok, no sabemos si hay O sea, reencarnación. vuelvo al mismo tema católico en el que en la Biblia dice que el hombre será juzgado una sola vez, entonces no creo en la reencarnación por eso. Y pues obviamente que de pronto él se equivocó por eso. Ahí vuelvo al mismo punto que habíamos tocado antes, la ignorancia. De pronto él estaba hablando basado en la ignorancia, porque no tenía espiritualidad. De pronto, ¿no? Pues no lo sé. Ok. ¿Qué dice Felipe? Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar la historia de la caverna. Quiero que veamos una historia de la caverna para entender algo que decía Platón. A ver. Cuando estamos hablando de este mito de la caverna, se nos está manifestando esa ignorancia frente al conocimiento, ¿cierto? Primero veo las cosas así como regulares y luego ya voy a ver la luz. Primero veo solo sombras en la pared y luego ya me voy a liberar o quiero ver la luz del sol. Primero hablo de un mundo sensible, ¿cierto? Que son las sombras, y luego voy a ver el mundo de las ideas, voy a hablar de la verdad. Eso es lo que va a ser el mito de la caverna de Platón. Bueno,
Hoy vamos a dejar hasta acá, ¿listo? Vale, señora. Con esta parte del mito de las ideas de Platón. Lo ideal es que por favor traten de ingresar a la plataforma para que puedan ver pues los videitos, para que puedan repasar un poquito lo que ya hemos visto, porque pues acuérdense que con una sola clase pues obviamente sí, algunas cosas quedan, pero pues con el pasar de los días de pronto no se le olvida. Entonces, por eso los recursos están, que de pronto si se me olvidó tal o si no me acuerdo, dedicación, entonces todo está en la plataforma para refrescar esa memoria. ¿Listo? Vale, Entonces, muchachos, espero que hayan aprendido hoy bastante sobre filosofía. La próxima clase vamos a seguir hablando un poquito sobre esta cuestión de historia. Dentro de su libro hay una página, ya les voy a mostrar. Bueno, entonces acá en el libro ustedes se están dando cuenta que hablamos de la unidad 3 que es acerca de filosofía y antropología. Entonces, acá estamos hablando sobre, bueno, una pequeña actividad de introducción a lo que son las ramas de la filosofía. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? 3 situaciones en las que la filosofía puede ser útil. Acá vamos a reflexionar sobre diferentes frases. Entonces, Sócrates dice, conócete a ti mismo. Hay otro filósofo llamado Nietzsche que dice, Dios ha muerto. Hay otro que es el filósofo Hobbes que dice, el hombre es un lobo para el hombre. Acá vamos a hablar un poco sobre los diferentes conceptos de filosofía, las ramas de la filosofía, preguntas filosóficas según cada una de las ramas. Entonces, esto es para indagar ustedes qué opinan. A ver, por acá es que quiero que vean el cómic. Y por acá va a haber un cómic que es bueno, pues estos vienen ya mucho más adelante de lo que vamos a ver, pero entonces vamos a hablar del estoicismo. Entonces, acá hay un cómic que habla del hombre estoico. ¿Listo? Todo esto basado en lo que es el estoicismo. Y luego tienen que, después de después de leer el cómic, deben resolver esta actividad. Listo, por acá viene. No, creí que estaba el otro cómic ahí. Listo, esto es lo que deben desarrollar en la parte de filosofía, para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso está en su libro.